¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, martes, ya 10 de octubre, después de este fin de semana largo. Ayer tuvimos un día lunes feriado por el Día del Encuentro entre los Dos Mundos, Día de la Raza, en fin, Día de la Hispanidad, celebraríamos algunos. Sí. Este jueves 12, en que por supuesto se cumple un nuevo aniversario del descubrimiento de América. Y tenemos hartos temas de conversación en una semana que pinta cargada de noticias, no solo por lo que está pasando en el plano internacional, la guerra que se está produciendo entre Israel y Palestina, sino también por lo que está pasando en el plano interno, ¿no? Los viajes del presidente Boric, las etapas que ha ido cumpliendo el proceso constitucional. De eso y otros temas vamos a estar conversando aquí en la 92.1. Ya está con nosotros Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Todo bien, Tomás. Feliz de estar acá un nuevo martes junto a ustedes. Maca Bravo, prosecretaria del Partido Republicano. ¿Cómo estamos? Todo bien, Tomás. Muy preocupada por la situación internacional, pero también por lo que está pasando siempre todo en nuestro país, que no podemos olvidar que las familias siguen sufriendo con todas estas crisis de seguridad y economía. A veces nos perdemos en otros temas, pero hay que seguir atentos también a la situación nacional. Estamos esperando al doctor Acosta, que acaba de poner un quirúrgico que estaba en el ascensor. Veremos... Calculemos si está en el ascensor. Probablemente está en el piso 65, pero ya irá a llegar el doctor Acosta. Tenemos hartos temas, partamos por algo que comentaba la Maca. Mira, el doctor Acosta ya llegó, sin ir más lejos. Rápido el ascensor. Subió corriendo el doctor Acosta. Sin respuesta. Saca la chaqueta, se lo toma con calma. Y el Beto me pide que lo deje respirar. ¿Por qué, hombre? Si viene tarde. Oye, 13 a todos nuestros queridos auditores de Radio Agricultura, siempre un gran gusto. ¿Cómo estamos? Maca, Claudio, Bienvenido. Conductor Tomás Bengolea. Bienvenido. Un gusto tenerlo también los días martes. Un gusto el mío. Cónclave oficialista. Este es el cónclave número 4.563 del oficialismo. Fíjate que esta vez con menos gasto de recursos públicos. Efectivamente. Fue en Cerro Castillo. Porque no fue en Cerro Castillo, me llamó la atención. ¿Le gustó Cerro Castillo a este gobierno? Es que es cómodo. Habría que ver cuánto se gasta y cuánto se... Yo lo vendería. Seguridad. En Cerro Castillo. Propongo vender Cerro Castillo. Ah, bueno. Aquí ya tienen que haber un palacio presidencial en Valparaíso, en que vayan a hacer recepciones... Que hagan recepciones en Santiago, digamos, en La Moneda o en la casa del presidente. O vender el avión presidencial, como decía Lavín hace tanto tiempo también. Que además no funciona. Sí, y hay que hacer un avión chiquitito y hacer 6 escalas para llegar a China. ¿Verdad? Oye, si es que el presidente va a China. Oye, se anuncia la posibilidad de que, de cara a las elecciones municipales, estamos pensando en el próximo año ya, el oficialismo y todas las fuerzas de izquierda, para ponerlo porque es más que el oficialismo, irían en una lista única, ¿no? Dijo eso Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, dijo: es pertinente darle claridad a posibles candidatos de que vamos a tener una lista única desde la democracia cristiana al Partido Comunista, ¿no? Ya pensando evidentemente en las elecciones municipales, que son elecciones en que efectivamente ir en listas únicas favorece a los candidatos, entre otras cosas, pues son elecciones que no tienen segunda vuelta, ¿no? Ni que son proporcionales, simplemente mayoría relativa salen electas. ¿Qué te parece, Claudio Salinas, el cónclave oficialista y este probable o quizás este rearme de las fuerzas de la centroizquierda a la izquierda radical? Bueno, lo primero un poco lo que estábamos diciendo, han habido tantos cónclaves oficialistas y cada uno de los cónclaves con tantas conclusiones, y la verdad es que todos pasan a la irrelevancia. Ninguno ha tenido resultados positivos para Chile, todos solamente frases para la gradería y que nada importa a los chilenos. Con respecto a esto, llama así la atención este posible pacto con la democracia cristiana, que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, todas las fuerzas del oficialismo ahí adentro, removerando lo que fue en un momento la nueva mayoría que estuvo con Bachelet 2. ¿Qué es lo que yo estimo? Si esto resulta así, este sería el fin de la democracia cristiana como la conocemos. Ya de lo poco que queda de la democracia cristiana, si se rinde ante el Partido Comunista, si se rinde ante la idea revolucionaria de ultraizquierda del Partido Comunista y de los partidos que son parte de la coalición de gobierno, significa una derrota gigantesca de la democracia cristiana, que se deja guiar quizás por puestos del gobierno, que quizás se deja llevar por esa avaricia de querer estar en el poder, pero que renuncian a esas convicciones que uno puede decir que una persona que obedece a una línea de demócrata cristiano no comulga con un comunista que defiende las dictaduras, que justifica las violaciones de los derechos humanos en algunos países. Por tanto, esto sería, si es que resulta ser así, una mala noticia para la democracia cristiana. Creo que este sería el fin de la democracia cristiana. Por otro lado, creo que la ciudadanía ya sabe cómo opera este gobierno, cómo funcionan sus ideas, y yo lo que proyecto que en las próximas elecciones, tanto las municipales, entre las de los gobernadores, también las de diciembre de este año, la ciudadanía no va a optar por el oficialismo.
Miremos cómo está el país, miremos la sensación de inseguridad, veamos cómo están las cifras de desempleo, veamos una serie de indicadores y en todo resultan negativos. Lo único que se han visto beneficiados han sido los partidarios de este gobierno en este gobierno, porque a través de las fundaciones que he sido, por tanto, yo creo que la ciudadanía va a ser bastante inteligente, no va a seguir optando por la gente cercana a este gobierno, y veamos qué va pasando. Macarena Bravo. A mí me parece que el intento de todas las izquierdas de hacer una lista electoral única para las elecciones del próximo año, que son las elecciones municipales, tiene un solo objetivo, y ese objetivo es salvar al gobierno. De hecho, no me sorprendería que ese sea el nombre de este pacto que quieren hacer: salvar al gobierno o salvemos al gobierno. Y la verdad es que en esto vemos un interés también meramente electoral. Ellos saben los resultados que tuvieron yendo separado el socialismo democrático, ¿cierto?, de los partidos de gobierno en las elecciones del 7 de mayo. Pero la verdad es que los números no van a cambiar quizás electoralmente si ellos no cambian de rumbo con sus ideas y se preocupan realmente de las urgencias sociales que tiene Chile. Sobre todo, creo que para todos los chilenos y para las familias que están sufriendo por la inflación, porque nuestro país no va a crecer económicamente, por la inseguridad, la crisis en educación, desearían que estos cónclaves de gobierno con los partidos, ciertos oficialistas, fueran para abordar estos temas y para dar soluciones. Pero la verdad es que se reunieron un año antes de una elección que aún no saben cómo van a funcionar, para hablar netamente de este tema electoral, y la verdad es que eso es bastante decepcionante para todos los chilenos. Doctora Acosta. Mira, estos son los mismos que en la puerta del horno le dijeron que no al Partido Socialista porque venía con el PPD. Y les repugnaba esa concertación, ese mundo de izquierda moderada, ese mundo, cierto, que había sido el artífice de la transición, ese mundo que negoció con Pinochet, ese mundo que tenía la Constitución de Lagos de 2005. Ellos venían a hacer una política distinta, refundacional, absolutamente nueva. Venían a hacer nuevas todas las cosas, desde la izquierda refundacional del Partido Comunista, valga la contradicción, digamos, y el Frente Amplio. Y resulta que ahora, cuando han tenido un gobierno paupérrimo, con resultados realmente destacados por lo menores y por lo pequeño, y porque no han avanzado en nada, digamos, desde el punto de vista de mejorarle los problemas a las personas, porque tienen un desastre a nivel del Congreso, donde no han podido sacar ningún proyecto positivo para el país, ningún proyecto de ningún tipo, podríamos decir, incluso, y cuando viene un proyecto bueno, lo terminan vetando, como el caso de la ley de usurpaciones. Cuando vemos un gobierno que está literalmente en el suelo, que ha tenido 2 derrotas contundentes, como las que tuvo el 4 de septiembre y el 7 de mayo, bueno, ahí, ¿qué es lo que hacen los pragmáticos del Partido Comunista y el vagón de cola que es el Frente Amplio? Dicen, no, los necesitamos a todos. Incluso dejar la puerta abierta. Hábilmente uno de los miembros del Partido Socialista dice, mira, y esto tiene que ser por ahora la elección municipal, pero tiene que tener proyección. ¿Proyección para qué? ¿Para seguir metiendo gente de C al gobierno? ¿Proyección para qué? ¿Para ir después de candidato también presidencial o alguna otra elección unipersonal para tratar de sumar un poquitito más? Bueno, la verdad es que esto solamente muestra la desesperación en la cual está el gobierno, y vemos que el PC y el Frente Amplio apretan un poquito los dientes, cierran un poquito los ojos y dicen ya, sumemos a lo que sea. La gran pregunta es si les va a alcanzar o no. La pregunta que creo yo es clave es si les va a alcanzar o no. Y probablemente no les va a alcanzar. Porque al sumar la DC, que además es un grupúsculo muy chico, digamos, de representantes. No es una base electoral gigante. No es una base electoral gigante, no representa nada la DC. Lo único que sigue perjudicando es a la propia DC. Porque no va a generar un cambio significativo más allá del decir que no es de derecha. Más allá de decir que es una fracción, digamos, de la oposición. ¿De qué oposición estamos hablando si la DC no ha sido nunca oposición a este gobierno? Por lo tanto, yo veo que esto es nada más que un ajuste electoral y los resultados yo creo que van a ser más o menos los mismos, van a ser bien paupérrimos. No me imagino que sea un gran cambio. Ahora, la pregunta es, ¿estarán dispuestos a abrir esto, por ejemplo, a los amarillos, a los demócratas? ¿Serán ellos los que se sentirán llamados también a estar con este gobierno? Esa es una pregunta más difícil de responder. A mí me da risa que me da risa porque me parece que se caen todas las caretas y las disquisiciones y esas puestas en escena que muchas veces hace el PPD o Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana, tratando de mostrar distancia con el gobierno, cuando a la hora de los cálculos políticos, a la hora de sacar la calculadora y ver cómo te repartes cargos, cómo te conviene una elección, se cuadran, ¿no? Entonces, Raúl Soto se refiere a esto como la nueva mayoría 2.0.
¿no? Que eso es un balde de agua frío para los chilenos, digamos, porque no hay, qué peores recuerdos que el gobierno de la nueva mayoría, con el estancamiento económico, la desastrosa reforma educacional, en que bajaron los patines, por supuesto las reformas tributarias y laborales. Es decir, un gobierno del que buena mayoría de los chilenos tiene un pésimo recuerdo, pero además siendo tan evidente que se conforma aquí un verdadero eje apruebo-rechazo. Si este pacto es el pacto del apruebo. O sea, de la democracia cristiana del Partido Comunista están representadas todas las fuerzas políticas que defendieron, reivindicaron y promovieron el fracasado proyecto de la Convención Constitucional, ¿no? Y lo que nos podemos dar cuenta, un año y un mes después, es que siguen ahí juntas. Exacto. Siguen ahí juntas. Y no es de extrañarse que probablemente de aquí a fin de año estén por el en contra, ¿no? Porque una fuerza monolítica. O sea, ante la democracia cristiana y el Partido Comunista, a la hora de tomar decisiones relevantes, como definir una posición frente a un proyecto constitucional, como enfrentar elecciones y ofrecerle alternativas políticas a los chilenos, son lo mismo. Prefieren pactar con tal de nombrar de municipalidades que representar a los chilenos o mostrar a los chilenos cosas distintas. Entonces, a mí me parece que es bien triste la decisión que se toma, pero no nos puede extrañar. Y al revés, nos debe ser recordar que la izquierda a la que nos enfrentamos es esa izquierda, es una izquierda donde quien pone la pauta del Partido Comunista, del Frente Amplio, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, la ex Concertación, se rinde a los pies del Frente Amplio, el Partido Comunista, y en ese saco andan también, por supuesto, el presidente Lago y todos estos personajes que muchas veces desde la misma derecha se levantan y no son más que socialistas temerosos. Y una buena pregunta es para proponer qué. O sea, ¿qué es lo que hace que se unan? Claro, más allá de que pueden tener una chance de mayor elección. Es una cuestión electoral, meramente. Oye, fíjate que es interesante porque Raúl Soto, que es el por supuesto, diputado del PPD, que habló de esta nueva mayoría 2.0, que me parece un pésimo concepto de marketing político, pero la nueva minoría. Plantea al mismo tiempo que ve a Carolina Toá y a Camila Vallejo ansiosas por la carrera presidencial y comenta: no es bueno adelantar el debate respecto a los eventuales liderazgos presidenciales, más aún cuando el objetivo de estar puesto en recuperar la confianza en la gestión del gobierno. O sea, básicamente dice, oiga, bajen las candidaturas presidenciales porque estamos dando a entender que este gobierno se acabó. ¿Está en campaña presidencial Claudio Salinas, Carolina Toá y Camila Vallejo? Evidentemente. Y Claudio Salinas también. Y Claudio Salinas, en ese orden. Carolina Toá y Camila Vallejo. Oye, evidentemente que Toá con Vallejo ya están tomando postura para la presidencial, aparecen en las encuestas, qué sé yo, pero aquí hay una especial estrategia del Partido Comunista, que es el partido que lleva la batuta dentro de este gobierno, para blindar especialmente a Camila Vallejo. Uno, cuando ve las pautas de la ministra vocera de gobierno, las ve anunciando las tremendas noticias para Chile, como si todo fuese lo mejor del mundo, qué sé yo, y en esas mejores pautas ya está. La protegen, la cuidan. Ahora el presidente Boric la lleva a su gira a China. Algo inédito. Generalmente el presidente lleva, no sé, por el ministro de Hacienda, si es que es un tema que vamos a ver de economía para reinversión, al ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía. No, pero aquí va la ministra vocera de gobierno, militante del Partido Comunista. El partido que, insisto, pone la música en este gobierno. Y quiero graficar cómo el Partido Comunista pone la música en este gobierno. Veamos este fin de semana, dos hechos, uno internacional. El silencio cómplice de Boric por muchas horas, y esa postura de neutralidad frente a lo que está pasando en Israel. Y luego habla con una claridad, con falta de claridad moral, justificando, equiparando a Israel con terrorista, como el grupo Hamas. Eso es como que en Chile comparamos el Estado de Chile con la CAM, por ejemplo, que nos está atacando, que está atacando a la Araucanía. O sea, ese es el estatus del presidente Boric, también ahí ligado al Partido Comunista. En el plano nacional también esta postura. Este fin de semana yo quiero mandarle un tremendo abrazo y fuerza a Carlos Siri. Hubo una manifestación en el centro de Santiago convocada por el Día de la Raza, qué sé yo. Oye, vandalizaron nuevamente el centro de Santiago con la complicidad de este gobierno, sabiendo que puede pasar eso. Cero presencia policial. La ministra que se está candidateando como presidencial, que es la ministra Toá, dejó el centro de Santiago este fin de semana a su suerte. Vandalizaron locales comerciales. Volvió como esa peor sensación que tuvo en su momento en el pleno estallido delictual. Bueno, eso pasó este fin de semana. Y el gobierno, silencio. No gestionó con cariño. Por tanto, yo creo que aquí evidentemente está llevando las riendas a este gobierno el Partido Comunista y se está notando. Macabrado, ¿está desatada la campaña presidencial del interior de las izquierdas? A ver, la carrera presidencial comenzó al día siguiente que Boric fue electo, porque así funcionan los procesos políticos, que son cortos. Este es un mandato de 4 años. Y por supuesto que las ministras se ven bastante entusiasmadas con la idea. Creo que no hay político que no quiera aspirar o llegar a la moneda. El tema es que la izquierda, siendo gobierno, ha demostrado estar dispuesta a todo para mantener el poder. Y creo que en esa línea las ministras, por supuesto, con este entusiasmo van a trabajar para poder mantener al gobierno. Por eso creo que lo quieren salvar con esta lista que hablábamos antes, única electoral, para tener mayor fuerza y poder
tener una continuidad de gobierno, ¿cierto? Ella sea frente amplista o de cualquier representación de la izquierda. Jorge Acosta. Aquí ciertamente no solamente hay una ansiedad, sino que hay un reflejo de lo que verdaderamente le interesa a Toá y lo que verdaderamente le interesa a Camila Vallejo, que es justamente el poder. Porque si de verdad creyeran que tienen alguna posibilidad electoral, la mejor forma de lucir hoy día, ¿cuál es? Haciendo bien su pega. Que al gobierno le vaya bien para que al país le vaya bien. Pero no se han dado cuenta que para que el gobierno le vaya bien tiene que hacer una corrección democrática. Tiene que cambiar sustancialmente. Y al contrario, ¿qué es lo que vemos? Vemos una ministra del Interior que tiene que ir a defender lo indefendible, hablar de usurpaciones pacíficas, después decir que se le escapó, que no se dio cuenta. Ella que ha sido ministra vocera tan destacada durante tantos años, ella que había sido parlamentaria, ella que se supone que era la que tenía más sentido político al interior del gobierno, se le escapó una frase tan desafortunada. Es porque lo piensan, digan la verdad. Es porque creen que hay personas que pueden usurpar y que por lo tanto es menos grave. Por eso cada cierto tiempo dan estos ejemplos dramáticos. ¿Qué pasa de un mendigo, cierto, que entra a una casa y instala un nylon para poder quedarse ahí? Entonces esa es una usurpación pacífica. No, si no están pensando en eso. Están pensando en otra cosa cuando están hablando de los distintos tipos de usurpación. Entonces cuando ella cree que tiene alguna posibilidad de ser candidata presidencial, entonces lo que tendría que hacer es poner orden, es darse cuenta de que los chilenos lo que necesitan es mayor seguridad, de enfrentar como corresponde la delincuencia, dándole la seguridad, sobre todo a las policías, de que van a contar con el respaldo de el gobierno. Y eso no lo vemos. Y en el caso de Camila Vallejo, es ministra vocera. ¿Cuándo se ha visto que una vocera va a dar una vocería una vez a la semana? ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuando ella dice que en realidad se está cuidando, se está protegiendo, solamente está quedando claro cuál es su carácter. El carácter que no existe más que por lo que le dice el Partido Comunista lo que tiene que hacer, y si el Partido Comunista le dice entonces no haga vocería aunque sea ministra vocera, es lo que va a hacer. Y eso va a demostrar que probablemente va a terminar cayendo la evaluación de la ciudadanía, y va a tener que cargar además con lo que significa representar tan fuertemente a un gobierno tan fracasado como el que tenemos. Hagamos la primera pausa comercial acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, con Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y con el doctor Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética de Res Pública. Primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta para seguir con esta conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, que nos hizo una verdadera clase de medicina en los 5 minutos de pausa. No vamos a comentar el detalle del contenido comentado. Algún día podríamos abrir para preguntas del público. Efectivamente, bueno, deberíamos tener un programa del doctor Acosta aquí en Agricultura que se podría llamar Pregúntele al doctor Acosta. Eso. Ya lo tengo pensado. Nos vamos todos medicados. Todos medicados. No, yo me mediqué ya. Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano. Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Maca Bravo, la única que está sana, además, porque aquí todos alegaron algún tipo de... Algo. Allá. Yo estuve resfriada hace 2 semanas, quizás los contagié. Y ahí está. Sabemos las razones ahora. Del contagio. Del contagio. Nuestro. Ya. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Este es el verdadero panel de los posgrados de la Universidad San Sebastián. 3 alumnos de magíster de pensamiento político en la Universidad San Sebastián. No voy a preguntar cómo van sus tesis porque los profesores han dicho que no los avanzan. Extraordinariamente bien. Pregúntalo por el control del juez de la lectura del libro. Tema de tesis, Claudio Salinas, ¿cuál es? La justificación de la violencia entre los 60 y los 70. Muy bien. Macarena Bravo, ¿tenemos tema de tesis o tema complejo? El concepto de democracia en Jaime Guzmán. Doctora Acosta. El pensamiento político médico-social en 3 figuras del siglo pasado: Allende, Cruzcoque y Monkeberg. Muy bien, me parece. Con colaboración de Luciano Cruzcoque. Con colaboración de Luciano Cruzcoque, que me ha facilitado textos familiares de primer nivel. Así es. Oye, aquí le envío un saludo también. Sigamos saludando a nuestros auspiciadores. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y la comunidad. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar
apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital resolveremos tus dudas de manera cercana y te mantendremos actualizado en la contingencia financiera. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Estamos en estos momentos literalmente en las últimas negociaciones, en las últimas conversaciones del comité de expertos que en esta tercera etapa del proceso constituyente recibió en la propuesta constitucional de los consejeros constitucionales y se encuentra entonces analizando, conversando y explorando la posibilidad de presentar modificaciones, observaciones al texto del Pleno del Consejo Constitucional que deben acordar por 3/5, es decir, cualquier modificación que quiera proponer el comité de expertos a el Pleno del Consejo Constitucional en función de ese texto debe ser acordado con 2 votos del otro lado, es decir, o con un acuerdo de todos los miembros de la derecha con 2 votos de la izquierda, o bien todos los miembros de la izquierda con 2 votos de la derecha. Ha habido poca información, han sido conversaciones, negociaciones bastante privadas, digamos, que parece bastante razonable, pero lo que se ha conocido hasta el último minuto es que no habría mayor acuerdo y que la verdad es que las conversaciones han estado más bien en puntos muertos, salvo cuestiones yo diría procedimentales, técnicas, de orden. Se comenta la posibilidad de volver a poner el Estado Social y Democrático de Derecho en el artículo primero, en el primer inciso del artículo primero. En fin, hay cosas de esa naturaleza, pero lo cierto es que en temas centrales que para la izquierda sería muy problemático, como que las personas puedan elegir en salud o que haya protección de la vida al que está por nacer, son temas en los que parecer no habría mayor acuerdo, salvo que haya algún tipo de descolgados desde los comisionados expertos de la centro derecha. ¿Qué te parece, Claudio Salinas, esta tercera etapa del proceso? ¿Qué esperas del trabajo de los expertos y cómo ves la discusión que parte además con una encuesta CADEM que da cuenta de ya 2 semanas de aumento en la tendencia del voto a favor del apruebo, una encuesta black and white a favor del apruebo o del a favor, digamos, y una encuesta black and white de la semana pasada que mostraba un importante alza también en la tendencia del a favor en las últimas semanas? Sí, a ver, ¿cómo se grafica, Tomás? Y esto es como el sentimiento de los movimientos ciudadanos que este fin de semana los chats no han parado. Hay esperanza. Hay esperanza porque se ha rompido esa tendencia en donde semana a semana el a favor estaba a la baja, que se rompió esa tendencia, está repuntando el a favor, y nosotros estamos muy contentos de esto como movimiento ciudadano. Estamos contentos porque hemos sabido entender que el trabajo que se concluyó este fin de semana, que era de los consejeros constitucionales, se acogieron en gran medida todas nuestras demandas ciudadanas. Y es una tremenda noticia para Chile, porque los ciudadanos levantamos bandera en temas que de verdad no importan, en temas de seguridad, en temas de pensión, en temas de salud, en educación, una serie de temas que fueron acogidas. De hecho, la gran mayoría, sacamos la otra vez un porcentaje de más del 80% de las iniciativas populares que la ciudadanía presentó fueron acogidas en un 100%. La diferencia fueron acogidas parcialmente en temas muy menores que se fueron modificando a través de la unidad de propósito, qué sé yo, pero la gran mayoría del alma de lo que pedíamos los ciudadanos están graficados en este texto constitucional. ¿Qué eso implica para la ciudadanía? Bueno, ya lo estamos viendo. Hay voceros a nivel nacional, voceros ciudadanos que se están desplegando, porque yo creo que en esta etapa del proceso es fundamental informar de qué trata la propuesta, cuáles son los temas que se han votado, cuáles son los temas que se llegan hasta este momento. ¿Qué es lo que vemos? En la medida que la ciudadanía se informe y tome conciencia de lo que está en el texto constitucional, bueno, pasa de un en contra a un a favor, y yo creo que por tanto es súper importante la etapa ahora de informar. Luego, con respecto a lo que está pasando ahora con los expertos, nosotros consideramos que los expertos deben hacer su trabajo, pero en la medida que no pasen a llevar el espíritu o el fondo de lo que se ha plasmado durante estas últimas semanas, que, insisto, representa a la ciudadanía. Que se lleguen a acuerdo, pero en temas que no pasa a llevar los temas de fondo, que los ciudadanos están bastante conformes. En ese sentido, yo creo que si los expertos saben leer ese mensaje, que la ciudadanía está conforme con esto, luego que hay que llegar a acuerdo en temas que no alteren sustancialmente en estos puntos, vamos a convocar a una gran mayoría en diciembre de este año, y nos va a permitir poder concluir este proceso, dar certeza a nuestro país y seguir avanzando, que yo creo que hoy día lo que más necesita este país. Macarena Bravo. Bueno, complementando lo que decía Claudio, yo quiero destacar que este proceso se ha llevado a cabo sin estridencias, sin
cumplir, en el fondo SACIN no cumplir los plazos establecidos, están cumpliendo con los plazos que se convinieron para este proceso y eso es bastante bueno en comparación a la convención pasada. Y también es una gran noticia para Chile que este proceso constitucional ya esté llegando a su etapa final, que podamos desde ahora empezar a informar y a comunicar los múltiples beneficios que tiene este texto, esta nueva constitución para todos los chilenos y en las materias que se han avanzado. Y por supuesto esperando que se pueda aprobar y ganar el a favor en diciembre para que podamos ya dar cierre a esta coyuntura constitucional. Y en eso es importante, como decía Claudio, el trabajo que hagan los expertos, que discutan quizás los temas de forma, pero que no vayan al fondo de las cosas que además han conectado con la ciudadanía, que han sido presentadas, ¿cierto?, a través de iniciativas de norma, hubo participación ciudadana y que son el sentir de todos los chilenos para el futuro tener un Estado más fuerte que pueda resguardar todas estas urgencias sociales. Jorge Acosta. Cuando uno escucha lo que ha dicho la izquierda a propósito de esta etapa, tienen una expectativa que a veces es difícil de cumplir, y uno dice, ¿cuáles serán verdaderamente los incentivos, los objetivos que hay detrás? Porque primero no se dan cuenta que esto que acaban de recibir es una propuesta que revisó un Consejo Constitucional que fue electo hace poquitos meses con una amplia mayoría de la derecha y de la centroderecha y que hizo las modificaciones, como bien se mencionaba, que más había pedido la ciudadanía, que tenía mayor apoyo tanto en las encuestas como en las iniciativas populares de norma. Pero la izquierda insiste que el problema es que la derecha se abra a conversar, que la derecha vaya a ceder. Bueno, pero ¿y qué han cedido ellos? Si en el tema de la vida, por ejemplo, que yo voy a seguir insistiendo en ese tema, había una tesis, ¿cierto?, en Chile Vamos, de que era imposible aprobar el que todo ser humano era persona, porque si no con eso se derogaba el aborto y que por lo tanto había que aprobar la frase, ¿cierto?, de que la ley protege la vida de quien está por nacer. ¿Y qué es lo que pasó? Para la izquierda no ha sido suficiente y quieren sacarlo. Y ahora dicen que quieren que la norma esté como está a nivel constitucional actualmente y que diga la ley protege la vida del que está por nacer. Pero les aseguro que si eso pasa, van a querer borrarlo también. Si lo que ellos quieren es avanzar lo que más se pueda a algo cercano a la propuesta de la Convención Constitucional de Elisa Loncón, de Atria, de Baza, de Stingo y compañía. Eso es lo que quieren. Entonces, aquí ciertamente no se puede llegar a ningún acuerdo cuando el que está al frente no quiere llegar a acuerdo, cuando solamente ellos exigen que cedan los de al frente cuando ellos no están dispuestos a decir con claridad en qué están dispuestos a ceder. Entonces yo veo con muy mala digamos, expectativa, creo que no va a llegar a ningún acuerdo los expertos. Si llegan a algún acuerdo que sea malo para el país, que sea malo para los chilenos, probablemente el Consejo Constitucional lo va a votar en contra, y lo único que va a haber es una especie de constitución de prueba, en que la izquierda va a decir, vieron, nosotros intentamos ceder, pero este Consejo no quiso y por lo tanto nosotros vamos a votar en contra. Vaya novedad. Vaya novedad. Si sabemos que han llamado a votar en contra ya del Partido Comunista, y cuando el Partido Comunista marca una posición, es la posición que va a tener todo el gobierno. Así que, por lo tanto, yo no veo que haya mucho espacio para aquello, y muy por el contrario, solo se confirma que van a seguir alineados. Y esto que conversamos en el panel anterior, que ya hayan decidido ir juntos en una elección como la elección de alcalde y gobernadores. ¿Tú crees que alguien se va a querer salir de esa foto? Claro. ¿Tú crees que no la van a querer sacar de ese pacto electoral? Si no, es raro que haya sido justo este fin de semana. ¿Por qué no esperaron 2 semanitas más? ¿Por qué no esperaron en diciembre? No, porque tenía que ser, algo tiene que ver. Por lo tanto, yo la verdad que no veo muchas expectativas. Y la otra pregunta que uno se hace, ¿cuán expertos eran verdaderamente? ¿Eran expertos o simplemente representantes políticos de un sector? Porque si fueran expertos podrían llegar a algún consenso, pero hay algunos que parece que más actuaron como representantes políticos como expertos. Así que bueno, la verdad que no tengo mucha esperanza de ese espacio. Escuchaba el domingo a la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga, y la verdad es que cuando uno escucha sus declaraciones, ella estuvo en Tolerancia Cero. Cuando uno escucha las declaraciones de Verónica Undurraga y de otros expertos, lo que uno ve es que lo que se busca simplemente es encontrar un listado de excusas que le permita a los comisionados de expertos de izquierda y a la figura de la izquierda chilena para votar en contra, ¿no? Ellos están buscando excusas para votar en contra de la propuesta constitucional. Han insistido en ya una caricatura a estas alturas absolutamente infundada,
de que el quién en vez del qué en la ley protege la vida de quien está por nacer derogaría el aborto en 3 causales. En circunstancias que se ha dicho hasta el cansancio que no es así, ha quedado claro en la historia de la norma constitucional que la voluntad del constituyente no era derogar el aborto en 3 causales. Eso está en todas las comisiones, en todas las actas de la conversación del Consejo Constitucional. Y lo cierto es que han ido transitando desde esa lógica de decir que esto deroga el aborto en 3 causales a decir que lo que se está haciendo es imponer una moral, una visión moral en el texto constitucional, o una visión valórica, lo que obviamente es un lugar común absurdo, porque todas las constituciones contienen una visión antropológica, moral de la vida de sociedad. Basta ver las normas que han aprobado en materia de Estado Social de Derecho, el deber del Estado de remover los obstáculos para alcanzar la libertad, cuidar el medio ambiente. Son puras posiciones valóricas, morales, no son posiciones neutras, digamos. Esto no es una cuestión así como caída del cielo en que nadie tiene posiciones, pero es lamentable porque al final lo que uno empieza a observar es que no hay ningún interés de llegar a acuerdos, ¿no? Y no hay ningún interés de respetar la voluntad ciudadana, porque acá hay dos cosas que son muy distintas. Una cosa es la lógica Stingo, ¿no? Es ganar una elección en un momento determinado y creer que con eso puedes pasar a la planadora, tú pones los temas, no conversas con nadie, apruebas todos por el quórum necesario y no conversas con nadie. Y otra cosa, en el otro extremo, está desconocer los resultados de las elecciones. Y cuando la izquierda insiste en esta lógica de que acá hay mayorías circunstanciales, es un argumento absolutamente absurdo. Pues todas las mayorías son circunstanciales. Nosotros nunca votamos para que un gobierno dure para siempre, o que un parlamentario dure para siempre. Todas las mayorías son circunstanciales. El presidente Boric ganó gracias a una mayoría circunstancial. A los 3 meses las encuestas daban cuenta que era minoritario. Este Congreso se eligió con mayorías circunstanciales. La convención pasada y el Consejo Constitucional son mayorías bastante circunstanciales. Pero lo que la izquierda no ha querido entender es que donde no ha habido mayorías circunstanciales, sino mayorías contundentes y sistemáticas, es precisamente la protección de los fondos de pensiones, en la libertad de elección en salud, en el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y si esas son líneas rojas para la izquierda, pues la izquierda tiene que entender que está condenada a ser una minoría política y social porque los chilenos valoran ampliamente esas libertades. Y si la izquierda no las quiere consagrar, bueno, que le dé explicación a los chilenos. Y que Verónica Undurraga, en vez de inventar lo del aborto, que ya no se sostiene, y que incluso intelectuales de su sector, como Carlos Peña, salen a refutarlo, bueno, que diga la verdad. Nosotros no queremos que haya libertad de elección de salud. Y que lo diga así, no que diga que estamos constitucionalizando las ISAPRES, y eso no es verdad. Que digan, no queremos que las personas elijan en salud. No queremos que quede claro que los fondos de pensiones son propiedad de los trabajadores, que son inembargables, que son heredables, que son inexpropiables. Que lo digan. Y los chilenos podrán optar en diciembre qué fórmula prefieren. A mí me parece que está claro. Bueno, yo solo quería agregar algo, que en el octubrismo recuerdo mucho el lienzo, y hay una foto icónica de un lienzo gigante lleno de fuego atrás que dice nueva constitución o nada. No, nada. Entonces pareciera ser que si es una constitución, tiene que ser la constitución de la izquierda, que ya fue ampliamente rechazada el 4 de septiembre con estas ideas que le quitaban la libertad a los chilenos y querían refundar nuestro país. Entonces, la verdad es que las negociaciones también tienen que tener en cuenta que la izquierda, pase lo que pase, va a insistir en un cambio constitucional en beneficio de ellos y no de todos los chilenos. Hagamos la última pausa comercial. Estamos en Nuevas Voces con el doctor Acosta, Macarena Bravo, Claudio Salinas. En pocos minutos volvemos aquí en la 92.1 FM. Polémica ha generado, queridos amigos, la reacción tardía por una parte del presidente Boric, que es una vergüenza. Básicamente 48 horas que se demoró el presidente Boric en emitir algún tipo de declaración formal respecto a la situación que se está viviendo en Israel. Su primera declaración fue citar un tuit de Carmen Hertz y poner comparto 100%, como si fuese un opinólogo y no el presidente de la República. Y luego, y antes de eso, un tuit del canciller jugando una lógica del empate y de algún modo menospreciando o menosvalorando la gravedad del ataque que sufrió Israel en los últimos días, que la verdad es que da para pensar y para reflexionar este constante amateurismo y falta de criterio del presidente Boric y de su gobierno en materia internacional. Se replica también en materia nacional, que duda cabe, pero en materia internacional ha sido ya una cuestión como vergonzosa. Y claro, uno piensa con la llegada del canciller Van Claveren, esto cambiaba, porque Antonio Urrejola, que decía que el presidente Boric levantaba, ¿cómo decía? Levantaba una portada, la segunda, que decía el presidente no es consciente del liderazgo que ejerce internacionalmente, o algo así. Bueno, eso obviamente se cayó por la fuerza de los hechos, pero uno esperaría que eso hubiese cambiado con el canciller, y la verdad es que la última declaración es bien lamentable. ¿Qué te parece, Claudio Salinas, en la reacción del gobierno? Bueno, yo creo profundamente que la neutralidad ante la violencia y el terrorismo no es aceptable. Y esa fue la postura que intentó en un comienzo tener el gobierno del presidente Boric al equiparar al Estado de Israel con un grupo terrorista. No son comparables, un Estado que además fue atacado y por tanto merece defender su frontera. Hemos visto videos de cómo han sido ultrajados sus ciudadanos, sus fronteras, qué sé yo. Por tanto, hay algo ahí que está pasando, y esta postura del gobierno, por supuesto, que no es la que corresponde. No es un hecho aislado de este gobierno con respecto a la comunidad judía.
yo creo que un porcentaje importante del oficialismo es antisemita. O sea, recordemos cuando el presidente Boric al embajador de Israel lo dejó plantado en la moneda. Recordemos el desaire que le hizo el oficialismo al embajador de Israel cuando iba al Congreso a presentar un proyecto científico de desarrollo en conjunto con Chile. Le hicieron un tremendo desaire. Estas declaraciones del presidente Boric, que en un momento equipara a Israel, luego intenta mostrar una falsa claridad moral respecto a posicionado también por el Partido Comunista como gran referente en esta materia, demuestra esta postura radical contrario a el pueblo de Israel. Por tanto, yo creo que lamento profundamente la actitud que ha tomado este gobierno respecto a esta crisis. No representa a todo el pueblo chileno. Nosotros creemos profundamente en esta amistad que ha existido por años con el pueblo de Israel, sobre todo por las relaciones que han existido con nuestro país. Por tanto, yo espero que el gobierno cambie su postura de cómo enfrentar este tema, que no justifique el terrorismo como lo está haciendo en este momento, y espero además prontamente que se pueda solucionar este conflicto histórico que se lleva ya en la Franja de Gaza. Maca Bravo. Yo creo que ninguna situación o diferencia que pueda haber justifica los atentados terroristas y la violencia brutal que estamos viendo diariamente, ¿cierto?, en el caso de Israel. Y, por supuesto, creo que el gobierno no ha tomado quizás la vocería correspondiente o en el fondo real para hacer un juicio al tema de la violencia. Y la verdad es que nos sorprende porque todo lo que ha sido el gobierno en diplomacia ha sido un desastre. Es realmente, por ejemplo, una burla que el gobierno esté preocupado de no cometer errores para su viaje en China. Y eso demuestra que efectivamente ha sido pésima su gestión en la diplomacia. Partió, ¿cierto?, cuando criticó al rey de España por haber llegado tarde al mandato presidencial, y desde ahí para adelante toda la gestión diplomática del gobierno ha ido en picada, y eso obviamente es bastante preocupante. Jorge Acosta, en el minuto y medio que nos queda de programa. Nuestro presidente tiene dedos rápidos para Twitter. Es un verdadero opinólogo del Twitter. Cada cosa que sucede, incluso la más nimia, él pone su opinión por Twitter. Y cuando vimos uno de los atentados terroristas más graves del último tiempo, algunos hablan que es como comparable solamente a lo que pasó el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando nos enteramos el fin de semana, ¿cierto?, de lo que sucedió en Israel. El presidente guardó silencio. Hizo a través de la Cancillería, eso es lo que dice el canciller, una declaración que cometió el grave error de poner al mismo nivel un grupo terrorista como Hamas con un Estado democrático, el único en Oriente Medio, ¿cierto?, como Israel. Pero además de eso, el presidente solo se atrevió a hablar una vez que alguien del Partido Comunista, con la categoría como Carmen Hertz, digamos, que le daba al presidente la tranquilidad de poder decir algo, manifestó alguna posición para condenar los hechos. Y ahí el presidente simplemente se limitó a retuitearlo y decir que lo compartía 100%. Luego de la enorme crítica política y social a esta inaceptable situación de nuestro jefe de Estado, que es el representante de Chile a nivel internacional, por eso es que uno le pide al presidente que se manifieste, no simplemente porque nos interesa saber su posición, sino que es la posición del país, porque él representa al país en tanto jefe de Estado. Bueno, hoy día hace una declaración de nuevo tratando de matizar, comparar si bien es cierto o no es menos cierto. Lo que ha sucedido en Israel es inaceptable, y un Estado democrático como ese tiene todo el derecho a defenderse. Por supuesto que tiene que ser bajo el amparo de la ley y resguardando, ¿cierto?, la seguridad de las personas civiles e inocentes, pero hay que salir con fuerza a criticar aquello, porque la violencia para ejercer la presión política, cuando es de izquierda, cuando es de un centro parece que tiene como afinidades políticas, se matiza, pero cuando es un Estado democrático el que se está defendiendo, entonces ahí hay que tener todos los recuerdos. A mí me parece que la situación es bastante grave, bastante triste, y nos deja bastante mal a nivel de la comunidad internacional. Escuchaba el otro día que el único presidente con el cual se habría alineado Boric es Petro. Petro es el otro que como que matizó y no fue claro. Si uno ve, todos los líderes mundiales lo condenaron fuerte y claramente, porque esta es una situación inaceptable y una situación que vamos a tener por largo tiempo. Los expertos dicen que esta no es una guerra que se va a acabar pronto, que va a ser de largo aliento, y vamos a ver cuál va a ser la posición que va a tomar el gobierno frente a aquello. Claudio Salinas, Macarena Bravo, doctora Costa, gracias por acompañarnos este día martes acá en Nuevas Voces de Agricultura. Ya estamos a 10 de octubre, impresionante cómo avanza el... Ya viene el año. Ya viene el 18 de octubre. El año nuevo, Viene Navidad. Viene Navidad, viene... 17 de diciembre.
Además, la elección, Viene el convengamos, el plebiscito. plebiscito. El plebiscito. Viene la elección en Argentina. Pasó volando tenemos el un año. corresponsal ahí. Efectivamente, el doctor Acosta, ya. Se nos acabó el programa, querido amigo. Gracias por acompañarnos, Claudio, Maca, Jorge. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su comentario, por su atención. Nos hicieron algunas preguntas ahí sobre el tema constitucional. Vamos a estar comentándolos durante la semana para ir aclarando algunas dudas. Importante, una discusión bien informada. Yo sé que hay dudas respecto a los bordes, en particular algunos bordes, el 5, en fin, el Estado Social de Derecho, los límites a la soberanía. Me han planteado harto en Twitter sobre el límite a la soberanía. La Constitución vigente contempla su artículo 5, y es razonable que así lo haga, que la soberanía encuentra como límite, obviamente, los derechos que emanan de la naturaleza humana y los que están consagrados en los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Eso es obvio, cualquier persona de derecha tiene que creer en eso, porque lo que hace básicamente es decir que el límite de la acción del Estado son los derechos que emanan de la dignidad de la persona humana, ¿no? Lo mismo se reformuló en el texto del pleno del Consejo, así que, en fin, vamos a estar conversando eso durante la semana. Ya viene deportes y en agricultura, usted quédese en la 92.1, nosotros nos reencontramos mañana miércoles para seguir conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura.